La Avenida de Mayo, yo diría que es el eje monumental por excelencia, pero además tiene algo que es muy interesante porque está dentro de los cánones de École des Beaux-Arts, que es la relación entre bulevar y fachada frontal. O sea, así como no existe un bulevar sin un monumento, un edificio monumental cuya fachada sea absolutamente frontal y simétrica respecto a ese bulevar, el ejemplo máximo y del cual surge inspiración para todos estos proyectos, el Boulevard de la Ópera de París y la Ópera de Garnier al final. En realidad, el proyecto de Meano para el Congreso es un proyecto que sigue estrictamente esas reglas, o sea, bulevar con vista central, apertura de esa gran calle, plaza monumental con una expresión escultórica y finalmente detrás la gran fachada. En realidad la parte de atrás del Congreso está metida dentro de la trama, no tiene un atractivo particular, en cambio sí tiene esa visión absolutamente frontal y no perspectívica, digamos, y eso pasa no solamente en esta avenida, sino que pasa también en muchos de los lugares, por ejemplo, frente al edificio de tribunales, donde también siempre hay una fachada monumental que está frente a una plaza y en este caso ligada a la vista que proviene de una de las diagonales. ¿Cómo seguimos la línea de lo que es la monumentalización de la costa, que es la incorporación del puerto y la retoma de todo el borde de ya como gigantesco parque que propone Noel y la construcción de este puerto, y comienza también el abandono de la zona del riachuelo? Acá ya se ha producido la inversión de pasar del sur al norte a partir de los años 30. Entonces empieza un cierto decaimiento de la zona sur, un desarrollo del norte, ya con la construcción de Palermo, eso se consolida, y la propuesta del 23 lo que propone es algo que nunca se termina de hacer, porque después la costa va siendo ocupada por elementos de infraestructura y otras cosas que van obturando lentamente toda la relación con el río, que después todo eso se está mejorando, pero solamente en los últimos 10 o 15 años. En este periodo hay una serie de edificios que consolidan una imagen de una Buenos Aires monumental, en la que incluso algunas obras de infraestructura son palacios. Por ejemplo, las usinas son palacios de la electricidad, hay un palacio de obras sanitarias. Las estaciones ferroviarias solían ser el palacio de las infraestructuras. La transformación de la ciudad en una metrópolis empieza a incorporar estos edificios en una trama más compleja, que es la complejidad del transporte de superficie ferroviario y el crecimiento del movimiento urbano. Esta complejidad hace que estos objetos entren en proyectos de mayor envergadura, como es el caso de proyectos como el de Retiro, que es un proyecto de transformación de infraestructura y de áreas de parrillas ferroviarias, que se completa también con la modificación de las estaciones antiguas del ferrocarril. Esta ciudad es la ciudad que se reconoce como Buenos Aires, ciudad europea, digamos. Las estaciones, el puerto, además de residencias privadas, que muchas de las cuales están actualmente sobre la zona de Recoleta, Avenida Alvear, etc. Es una arquitectura que da espalda al río, porque es una arquitectura que necesita horadarse dentro de la trama, para construir las diagonales, para construir los frentes con sus plazas. Entonces, el borde del río es más americano. Eso forma parte de una cierta visión sobre la ciudad que reconoce que en la época contemporánea, en realidad, una de las cosas que recupera la ciudad frente a la ciudad neoclásica y de aspecto afrancesado es el carácter americano que está vinculado con el reconocimiento de la geografía, la relación con el río, etc. Por de pronto, siempre manteniendo la impronta de la ciudad de Buenos Aires, ya hay una consolidación, incluso yo diría que podemos llamar patológica, de infraestructura sobre la costa. No nos olvidemos que el puerto Madero está prácticamente cerrado. Está el aeropuerto,
En el año 50 se rellena por primera vez la zona para la ciudad universitaria, que después se va a constituir en un factor de desarrollo costero y más recientemente con los parques de Ciudad Universitaria en un sector de recuperación de la frontalidad con el río. Y después además hay una serie de elementos que van obturando líneas ferroviarias, trazas ferroviarias, depósitos de contenedores, áreas marginales que se generan como todo el área de la Villa 31. Fíjense ustedes que además con este tema de la distancia que había entre lo que era el desembarcadero y la llegada de los barcos al Río de la Plata, había también una distancia que cubrir que se empieza a cubrir con el tiempo con una serie de cosas. La barranca de Buenos Aires está como por acá. Todo esto son tierras ganadas al río. Esta barranca es interesante verla porque en algunos lugares todavía está visible. En la barranca de Belgrano, en la Plaza Francia, y hay lugares donde está cubierta por calles. Y es muy interesante ver cómo esas calles que suben, la calle Sarmiento, Perón, que se ven todas las subidas desde Alem, todas esas subidas eran la antigua barranca. Ahí tenemos una noción perfectamente clara de hasta dónde llegaba el río. En toda esta costa sigue habiendo un proceso, que es un proceso de consolidación de infraestructuras, algunas, por ejemplo, como Ciudad Universitaria, una infraestructura educativa. En otros casos, como el puerto, una infraestructura de transporte. Y el aeropuerto, que está también allí. O sea, fíjense que hay una franja acá bastante compleja de infraestructura, esparcimiento, que no terminó de definirse, pero que definitivamente sigue constituyendo, desde el punto de vista contemporáneo, una monumentalización del borde de la ciudad. Y no es casual que sea con algunos elementos verdes y algunos elementos gigantescos de infraestructura, porque si hay algo que caracteriza la modernidad e incluso el desarrollo metropolitano es el crecimiento y el desarrollo de las grandes infraestructuras como proceso que va en paralelo a una trama que ahora está consolidada y que solo tiene muy pocos lugares que están libres. La agronomía, este sector en el sur donde se hace el parque indoamericano, el autódromo, etc. Hay una zona que toma todo el área de los hospitales psiquiátricos, que también, incluso también desde cierto punto de vista es una barrera urbanística. Estas son las cosas que en realidad son las que van a dar pie al desarrollo, al nuevo desarrollo de la ciudad. Acá está la isla de Marchi, etcétera, toda una serie de cosas que pasan por ahí. Pero además esto ya no es más así también, porque acá está la Avenida General Paz, ya remodelada y ampliada varias veces, y después esto ya es una cosa que empieza a ser así, ¿no? O sea, estos son los famosos dedos que van siguiendo las infraestructuras. Esto sería Retiro, esto es el tren hacia el sur, este es el tren hacia el oeste. Entonces, esto se empieza a consolidar una malla suburbana que es la que hacia el año 2000 empieza a crear la ciudad de más de 10 millones de habitantes, cortado solamente por la General Paz. Esta ciudad tiene una gran dificultad para adaptarse a los conceptos clásicamente modernos, como son los de las cartas de Atenas y los principios modernos de Le Corbusier o más allá de Le Corbusier, de las teorías sobre la ciudad moderna, que requieren espacios libres, neutros, donde poder posar los edificios. Entonces, Buenos Aires no tiene eso y tiene otros problemas. Por eso empieza a generar espacio sobre el río que tiene poca profundidad. Se generan también espacios vacíos que en algún momento estos eran lugares de depósito de residuos. Se crean esos parques, pero lo que no tiene la ciudad es un gran espacio para grandes operaciones, por eso en realidad se crea una tendencia que es el racionalismo argentino, que es muy particular y muy interesante porque tiene en gran parte la formalización del racionalismo europeo, pero moderno, pero en realidad si observamos las plantas y una gran parte de su necesidad de acomodarse a los distintos terrenos de la trama, en realidad muchas de esas plantas son plantas clásicas y que están basadas en un sistema compositivo que es más de la Escuela de Bellas Artes de París que de la concepción moderna. Sin embargo, tienen alguna hibridez esos edificios, incorporan parte de la ideología modernista, pero
En realidad, a lo mejor uno ve que en el tratamiento interior, en la sucesión de espacios interiores, en una serie de factores internos del edificio y en la acomodación entre medianeras en muchos casos de estos edificios, hay que hacer una serie de concesiones a una trama preexistente a la cual los principios del modernismo se oponían férreamente. La falta de grandes espacios libres y la prevalecencia de una trama de manzanas ortogonales generó una tensión entre el ideario moderno y la falta de posibilidades para llevarlo a la práctica. De ese conflicto surge en Buenos Aires una arquitectura moderna muy particular. Algunas obras resultan excelentes ejemplos de esa dialéctica. El Cavanagh es uno de los exponentes más interesantes del racionalismo argentino. Representa básicamente dos aspectos de la evolución de la ciudad. Por un lado, el crecimiento de la densidad que comienza primariamente en la década del 30 y por otro lado, todavía el carácter híbrido de una tipología edilicia como es el rascacielos, porque en realidad es un edificio que tiene un aspecto moderno, pero tiene la estructura compositiva en sus plantas y en sus simetrías de un edificio neoclásico. Esta hibridez es justamente la que le da este carácter de racionalismo primario y original de Buenos Aires. El Teatro San Martín es una de las obras más interesantes de la ciudad de Buenos Aires como equipamiento cultural. Es emblemático también de una forma de apilamiento funcional que es típico de la inserción dentro de la trama urbana de programas complejos, programas funcionalmente complejos, que debido a problemas de densidad y ocupación de las parcelas tienen que ser apilados y terminan convirtiéndose en edificios de altísima complejidad en el corte. Es interesante relacionar esto también quizá con otras experiencias muy posteriores, como la de Rem Koolhaas, que muestra en su libro Delirios New York un corte de un rascacielos americano dedicado a club que también tiene el carácter multifuncional y lo muestra como también un edificio emblemático del manhattanismo, que es una tendencia hacia la alta densidad en una ciudad como Nueva York. Creo que eso es lo que caracteriza desde el punto de vista urbano a esta obra, además de un carácter espacial y una expresión de cada uno de los aspectos funcionales que completan una estética interior y una estética del edificio que es sumamente interesante.